Hola, soy Enrique Castaño y hoy voy a hablar de los fósiles, que es el punto 4 del tema 7. Índice. Primero hablaré de la definición de los fósiles. Segundo, la importancia de los fósiles. Tercero, cómo es el proceso de fosilización. Cuarto, los fósiles guía. Quinto, ejemplos de fósiles guía. Y por último, hablaré de la explicación de cómo se convierte un resto orgánico en fósil. Y ya para finalizar, mi conclusión y la biografía del trabajo. Los fósiles. Los fósiles son restos de organismos o de su actividad en el pasado, es decir, pueden ser huellas, excrementos, etcétera, que habitaron en la Tierra en el pasado hace muchos años. Los fósiles desempeñaron un papel muy importante en la reconstrucción de nuestra historia. La fosilización es un acontecimiento tan excepcional que está considerado como parte del patrimonio natural que hay que proteger. La importancia de los fósiles. Además de permitir a la humanidad conocer cómo eran y cómo vivían los organismos de las épocas pasadas, los fósiles también sirven para datar los estratos, que es uno de los objetivos de la bioestratigrafía, así como para conocer las características ambientales y climáticas del momento determinado en que vivieron. Son indicadores de la deriva continental. Ahí hay un ejemplo de un fósil. El proceso de fosilización. El proceso de fosilización es complejo e inusual. De hecho, cuando un ser vivo muere, las partes blandas de un organismo se descomponen rápidamente por la acción de los agentes atmosféricos y las bacterias, mientras que las partes duras desaparecen con el tiempo. Aquí hay un ejemplo, un esquema de procesos de fosilización. Primero, el ser vivo muere y se acumula el cadáver en el suelo. A continuación se descomponen las partes blandas, quedando los huesos. Después, los huesos, que son las partes duras, se quedan enterradas. Y por último, hay erosión y es cuando se desentierra. Los fósiles guía. Los fósiles guía son aquellos que se utilizan para determinar y definir un periodo geológico concreto y para averiguar la edad de las rocas que lo contienen. Pues aquí hay ejemplos de fósiles guía. Está el Paleozoico, el del Mesozoico y el Cenozoico. También la bioestratigrafía es la disciplina geológica que se encarga del estudio y de la utilización de estos fósiles para datar los diferentes estratos. Estos son dos ejemplos de fósiles guía. El fósil de trilobites, que es del Paleozoico, y el fósil de amonites, que es del Mesozoico. Esta es una diapositiva para explicar cómo un ser vivo o un organismo se convierte en fósil. Primero está aquí vivo, que esto es un amonite. Después muere y las partes blandas son las primeras que terminan desapareciendo, que es el cuerpo por dentro, los tentáculos y todo eso. Y después se entierra y se queda una nueva capa de sedimentos sobre el fósil en proceso de formación. A continuación, la concha, pasando más tiempo, eh, se decolora y se queda cubierta de sedimentos. Y por último, la acidez desintegra la concha, dejando al descubierto el molde interno de la cámara. Y ahí es cuando el fósil se forma y es cuando se desentierra y se ve cómo ha quedado. Bueno, pues mi conclusión del trabajo ha sido que me ha gustado mucho y me ha enseñado cosas sobre los fósiles que no sabía, aunque había cosas que sí sabía, pero me ha gustado. Aquí es de donde he sacado la biografía del trabajo y lo demás, la demás información que no está aquí puesta,
la he sacado del libro. Y ya pues este es el final del trabajo. Hasta luego, que paséis buen día.